Muy buenas tardes, querida afiliación. Como siempre, un gusto los miércoles aquí estar con ustedes en este programa Asesoría a su alcance. Hoy con un programa muy esperado por todos y todas, es el tema de aumento de elecciones y traslados para trabajadores propietarios docentes. Lo hemos estado esperando por mucho tiempo y aquí tenemos a las mejores para que nos expliquen, nos orienten, nos formen, nos informen, para que este proceso sea el mejor. Así que contamos hoy con la presencia de nuestra compañera Débora Valverde Núñez, quien es coordinadora de nuestro departamento laboral, y le damos la bienvenida a Débora, siempre muy gentil con toda esta información que nos da. Y también contamos con la presencia de nuestra compañera Tatiana Ulloa Valverde, quien es asistente, ¿verdad?, del departamento laboral, y también con mucha amabilidad nos ha ayudado siempre en estos procesos de formación e información para nuestra gente. Así que vamos a empezar explicando la importancia que tiene hacer bien este proceso, compañeras, porque quizá muchas personas que vivieron la frustración de este proceso del reclutamiento del 2019, que si reclutaron, que no les aparece el reclutamiento, que no han guardado el documento o que hicieron mal el reclutamiento, han vivido consecuencias a nivel laboral y a nivel personal difíciles por no haber hecho un buen proceso. Por eso estamos aquí, para formar e informarlos a ustedes. Así que les damos la palabra. ¿Por qué es importante que hagamos un buen proceso? Bueno, buenas tardes a toda la estimada afiliación, buenas tardes Norita, para mí es un gusto nuevamente estar en este espacio. Y bueno, antes de iniciar a dar detalle del tema, queremos aclarar que lo que actualmente, ¿verdad?, se está recibiendo por parte del MEP del 1 al 30 de abril son para los puestos propiamente docentes, para los compañeros docentes, ya que los administrativos y técnicos docentes tendrán la oportunidad de solicitar traslados y aumentos, ascensos en propiedad en el mes de junio del presente año. Bueno, ¿por qué es importante hacer bien el proceso? Bueno, precisamente porque hay muchos compañeros, ¿verdad?, que han esperado mucho tiempo, ¿verdad?, por esta oportunidad. En el caso de los compañeros que no han completado sus lecciones en propiedad, poder solicitar un aumento de lecciones, y los compañeros también que están esperando trasladar su propiedad a otro centro educativo, ¿verdad? Y es importante precisamente para que el formulario que están llenando se vaya bien, no tengan un inconveniente al momento de que el MEP tenga que resolver alguno de los dos movimientos, ¿verdad? Que ya esto lo vamos a explicar si se puede hacer o no. Tatiana, este tema de guardar el papelito, ¿verdad?, como decían nuestros abuelos, ¿verdad?, papelitos hablan, es fundamental. Cuéntenos por qué es importante que en este proceso nosotros seamos sumamente cuidadosos con este tema. Claro. Bueno, muy buenas tardes, compañeras y afiliación. Es sumamente importante, como dice Norita, guardar las evidencias. Este proceso, si bien es de traslados, aumentos y permutas, tiene la misma importancia que un reclutamiento docente. Claro. Lo que ahí vamos a consignar es la información que va a quedar, que yo solicité, y ante un eventual reclamo, si yo no tengo cómo defenderme, si no descargué el comprobante, no lo guardé en ningún lugar, pues eso obviamente que puede complicar mucho. Hay casos, aquí llegan muchos casos, no aparezco, no guardé el comprobante, bueno, entonces ahí se complica porque no tenemos cómo realizar un reclamo. Y este proceso también, para añadir un poquito, ha sido muy esperado porque el último proceso que sí se llevó a cabo fue el que se hizo en el 2022. El que se aplicó en ese año más bien, porque recordemos que en el 2023 no se hizo, entonces esto ha sido sumamente esperado por la mayoría de docentes propietarios. Entonces hay que hacerlo bien, con cuidado, tratar de estar con un internet fluido también, eso es importante, y revisar todo lo que estoy consignando en esa oferta y reiterar, guardar el documento digital, muy importante. Y claro que ha sido una lucha inmensa el que salga este concurso, ¿verdad? Hemos escuchado a nuestra afiliación por muchísimo tiempo pidiendo este concurso, ya que mucha gente que ganó propiedad en el 2020, inclusive gente que está en el transitorio, vive lejos de su familia y quiere regresar cerca de su familia, no solo para no pagar un doble lugar para vivir,
sino por la importancia que para nosotros tiene estar cerca de nuestro núcleo, de nuestra red de apoyo, ¿verdad? Que es fundamental para todos los docentes y para la salud mental de los compañeros docentes. Vamos a iniciar, Débora, hablando un poco entre esa diferencia que hay entre el aumento de lecciones, los traslados, y que es muy diferente a líneas de ascenso. Por eso estamos hablando también de puestos propiamente docentes. Correcto, sí, bueno, ambos, tanto traslados en propiedad como los aumentos de lecciones en propiedad, ambos son movimientos de personal que realiza el MEP. Los traslados se solicitan por diversos motivos que más adelante vamos a indicar cuáles y qué tiene que presentar la persona para respaldar esta solicitud. Y como indicaba, los aumentos de lecciones en propiedad es cuando el compañero o la compañera docente no ha alcanzado el máximo de sus lecciones en propiedad, que son 40, y tiene la oportunidad por medio de este proceso de solicitarlo. ¿Qué pasa con respecto al traslado? Bueno, los traslados, lo que se trata, ¿verdad? O el objetivo del traslado es también que el compañero tenga una estabilidad. Precisamente como usted lo decía, hay compañeros que tienen 2 o más nombramientos en varias instituciones educativas, y también la complicación que tiene el trasladarse a varias, ¿verdad? O tener que vivir en los lugares donde tiene ese nombramiento. Hay personas que tienen nombramiento en Cartago, en Heredia, en San José, y entonces por medio de un traslado, ¿verdad? O lo que es la unificación de lecciones, que se reduce lo que es un traslado, ellos pueden tener ese nombramiento en una sola institución, como esa unificación. Claro. Correcto, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta, Débora, que tenemos muchos de los compañeros que a veces están viviendo en lugares donde no tienen ninguna pertinencia cultural, ¿verdad? Y que eso también está afectando a nuestra gente, y que queremos definitivamente que esta gente, que estos compañeros y compañeras logren regresar a los lugares donde están cerca de esos grupos de apoyo, de esa pertinencia cultural, donde conocen a la gente, conocen a los padres de los estudiantes, ¿verdad? De alguna manera nos lleva a tener una educación con mayor acercamiento cultural. Muy bien, vamos entonces a pedirle a Débora que nos explique cuáles son las disposiciones más importantes en materia de aumento de lecciones y traslados para trabajadores propiamente docentes. Hago énfasis en esto, ¿verdad? Sí, correcto. Porque no es solamente título segundo, es trabajadores solamente docentes. Ok, lo que actualmente, como se indicaba, es la recepción de solicitudes actual. En cuanto a las disposiciones generales, pues primeramente la persona tiene que tener propiedad, o sea, ser un funcionario regular, como comúnmente se les conoce, para solicitar este tipo de movimientos. Segundo, tener el correo electrónico institucional del MEP activo. ¿Por qué? Porque es por medio de la plataforma Salta que se están haciendo estas solicitudes e ingresando, ¿verdad?, este tipo de movimientos. Entonces tiene que tener un usuario, ¿verdad?, y una clave para que pueda realizarlo. Y bueno, ¿por qué es importante hacerlo bien? Porque una vez que usted completa el formulario, compañero o compañera, y ya le da a remitir, ya no puede hacer ningún cambio, ¿verdad? Por eso es importante hacer esta salvedad para que el compañero lo tome en cuenta y minuciosamente pueda llenar. Si tiene dudas, compañero, o alguna consulta o algo no le queda claro del formulario, se pueden acercar al departamento laboral para nosotros poder orientarlos, ¿verdad? Y de qué manera podemos también colaborarles. Y por último, se tiene que llenar un tipo de declaración jurada, ¿verdad?, en que la persona tiene que dar información verídica, ¿verdad? Al llenar el formulario, la persona tiene que brindar información verídica, porque una de las disposiciones que se indica es que no tiene que existir ningún tipo de parentesco o grado de consanguinidad con una jefatura, ¿verdad?, o jefe inmediato, ¿verdad?, de los lugares donde solicita el traslado o el aumento. Porque de ser así, si se investiga por parte del MEP que hay ese tipo de afinidad o parentesco, pues se deja sin efecto la solicitud de traslado o aumento de lecciones en propiedad. Cuando nosotros hablamos de puestos propiamente docentes, ¿qué puestos se excluyen de este proceso? Claro, hay varios puestos, ¿verdad?, que se excluyen, que son aquellos que no se pueden brindar en propiedad o no se puede dar el traslado, que son cuando hay programas de educación abierta, IPEX, INDEAS, cuando son lecciones que tienen valor agregado, dígase lo que son especialidades en educación para el hogar y artes industriales, las lecciones cocurriculares, ¿verdad?, los liceos rurales y telesecundarias, todo esto queda excluido de ese proceso, ¿verdad?, que es importante que los compañeros lo tengan presente al momento de solicitar
esos movimientos. Tenemos montones de compañeros, sobre todo en secundaria, que tienen un poquitito de lecciones por aquí, un poquitito un día de esos que estuvimos reunidos con los compañeros de ciencias, había un compañero que trabajaba en 4 colegios, compañero de química. En un colegio enseñaba química, en el otro enseñaba física, viajaba de Puriscal a Coronado. O sea, es cosas increíbles que además generan un desgaste muy importante. ¿Qué trámite debo realizar si yo deseo unificar mis lecciones en un solo centro educativo? Sí, correcto. Bueno, los compañeros comúnmente le llaman unificación de lecciones, pero esto se traduce en un traslado en propiedad, que es como lo indicaba Norita, que es un compañero que tiene su propiedad en varias instituciones educativas, ¿verdad? Y eso le genera, ¿verdad?, dificultades incluso en cuanto a sentarse en un lugar, ¿verdad?, para poder alquilar una vivienda que le quede cerca, ¿verdad?, o estarse trasladando de un lado a otro, sea en autobús, etcétera, ¿verdad?, todo ese gasto que implica y la incomodidad también, ¿verdad? Entonces, está la posibilidad de que por medio de un traslado yo unifique las lecciones y solicite en un solo centro educativo, ¿verdad? Esto para facilitar al compañero también que tenga más comodidad también para llegar a su centro educativo y, ¿por qué no?, motivación también para entrar a su trabajo. Claro, por supuesto. Tengo una compañera de Guapiles que la nombraron en propiedad 30 lecciones en la zona de Los Santos, ¿verdad? Y entonces ella me dice, ayúdame a tomar la decisión, o pido aumento o pido traslado. Yo necesito estar cerca de mi familia, pero también necesito completar las 40 lecciones. Entonces, vamos a hacer las dos, dice, pero ella quiere saber si ella hace el aumento y hace el traslado, ¿a cuál de los dos procesos se les da prioridad? Si hay alguna manera de priorizar. Ok. Bueno, debemos mencionar que ambos movimientos los puede solicitar la persona, tanto aumento de lecciones en propiedad como traslado. Las dos opciones puede solicitarla. En cuanto a la prioridad, eso va a depender mucho de las condiciones, ¿verdad?, que existan en ese momento, es decir, si existe la vacante donde la persona solicitó la propiedad y si existe el mínimo de lecciones que la persona llenó en el formulario que acepta en propiedad. Eso es importante mencionarlo porque hay compañeros que quizás actualmente tengan 20 lecciones en propiedad y al llenar el formulario soliciten 20 lecciones para alcanzar las 40. Sin embargo, si ponen 20 lecciones y aparece una vacante de 15 o menos de lecciones, el MEP no le va a resolver. ¿Por qué? Porque la persona indicó que solo va a aceptar 20. Por eso lo recomendamos es que la persona al momento de llenar el formulario anote un mínimo razonable de lecciones, porque si pone 5 o 10 y aparece una de 15, hay más posibilidades que se le brinde, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, para que puedan tomarlo en cuenta. Y con respecto a los traslados, que si exista esa vacante en esas instituciones o direcciones regionales donde la persona solicitó el movimiento. También el periodo es amplio para hacer este proceso. ¿Por qué no hacer una investigación de la conducta o del comportamiento, digamos, de la matrícula en los centros educativos donde yo estoy solicitando, ¿verdad? Eso era lo que hablábamos con Tatiana ahora. Pues investigar, a ver si este centro educativo tiene lecciones interinas disponibles, si el comportamiento de la matrícula tiende a decrecer, qué expectativas yo puedo tener, ¿verdad? Entonces ese puede ser un punto muy importante. Ok, Norita, y para agregar algo más a esta consulta es que el MED va a quedar a discreción del ministerio si da un traslado en propiedad o un aumento de lecciones, ¿verdad? Dependiendo de esas condiciones, pero bueno, algunos compañeros por medio del traslado, ¿verdad?, lo solicitan por motivos de salud. Si hay una situación de gravedad, ¿verdad?, en su salud, puede que esto sea prioritario en el momento del MED resolver el traslado o el aumento. Siempre el traslado excepcional por situaciones de emergencia va a ser prioritario. Correcto. Y eso es importante que los compañeros pues lo tengan en cuenta. Hay compañeros que están reubicados, que tienen que hacer su reubicación en un centro educativo que queda alejado de su casa o de su núcleo familiar, ¿verdad?, de su comunidad. Y esos compañeros nos preguntan abiertamente si una persona que ha sido reubicada como docente, ¿verdad?, puede en este proceso solicitar un traslado para entonces hacer su reubicación en un centro educativo que esté cerca de su casa. Ok. Con los compañeros reubicados por salud tenemos una situación muy especial.
¿verdad? Los compañeros les respalda un dictamen médico donde se brindan recomendaciones por parte del especialista para que no ejerza las funciones en su clase de puesto, sino, en el caso de los compañeros docentes, se les reubique en funciones administrativas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa al momento de solicitar un traslado, ¿verdad? Por excepción, que los traslados son en la misma clase de puesto y especialidad para que la persona ejerza sus funciones como tal, pero tiene un impedimento, ¿verdad? Porque está reubicado por salud, y lo que se trata de resguardar con el movimiento de reubicación es la salud del compañero para que no se deteriore ni desmejore. Entonces, los compañeros que estén interesados tienen que tener un dictamen médico donde se indiquen que ya están en condiciones para poder ejercer la función docente como tal, ¿verdad? Y solicitar el levantamiento de la reubicación. Esa es la limitante que los compañeros encuentren, ¿verdad? Los compañeros reubicados. Muy bien. Vamos a pensar que yo tengo una propiedad por 40 lecciones y yo veo que hay un comportamiento en la baja de la matrícula de mi centro educativo. Y yo quiero pedir un traslado, pero a mí me encanta mi centro educativo, yo me siento muy bien, me realizo ahí trabajando. Entonces yo quisiera pedir nada más como un traslado de una parte de mi propiedad. ¿Eso es posible? Por ejemplo, si usted tiene 40 lecciones en una institución y usted diga, quiero trasladar 20 lecciones en otra institución, bueno, no existen los traslados parciales de la propiedad, tiene que ser por la totalidad que tenga la persona, ¿verdad?, en ese centro educativo. Hay otra pregunta que nos han hecho al surgir este tema, revisando las preguntas frecuentes, y es si los docentes que están incapacitados, ¿verdad?, si los docentes que tienen permiso con o sin goce de salario, si están en ascenso o descenso interino, pueden hacer este proceso que estamos realizando en este momento. Sí, por supuesto, ellos tienen el mismo derecho como cualquier otro compañero que no esté con un permiso, con o sin goce salarial, con una incapacidad. Incluso el mismo ministerio indica en sus lineamientos que ellos tienen igual derecho de solicitarlo, ¿verdad? Pero ¿qué está pasando? Hemos recibido algunos reportes de compañeros que al llenar el formulario, ¿verdad?, les aparece un mensaje que no puede proseguir con el mismo porque está con un tipo de licencia. Y en estos casos queremos ser enfáticos, ¿verdad?, que se puede enviar, ¿verdad?, la consulta al correo facilitado por el MEP o también por medio de nosotros, ¿verdad?, comunicarnos la situación o el inconveniente que están teniendo para avanzar en la solicitud, para ver de qué forma podemos ayudarles, ¿verdad?, y colaborar. Sí, por acá vamos a tener el número de teléfono, que es el 2547-7841, ¿verdad?, para que ustedes puedan comunicarse con nosotros y que nosotros podamos ayudarles desde nuestro departamento laboral. No olvidar que tenemos un correo también, laboral@apse.cr, donde ustedes pueden escribir y hacernos las consultas, ¿verdad? Y ahí tenemos a nuestros compañeros técnicos y técnicas que siempre de una forma muy amable dan las respuestas a todas las dudas y consultas que tenemos. Agradecerle muchísimo a nuestro departamento laboral esa entrega, ese respeto que siempre tiene hacia la afiliación, conociendo muy bien las necesidades que tenemos los docentes, ¿verdad? Esa desesperación que yo quiero que mi caso sea el más importante de todos, ¿verdad? Y todas esas historias que nosotros recibimos con frecuencia. ¿Qué sucede? Y esto pasa mucho. Por ejemplo, yo hago mi solicitud hoy, pero mi condición familiar y personal podría cambiar de aquí al próximo año. Correcto. ¿Qué pasa si a mí me aprueban este proceso? Me dan un traslado o me dan un aumento de lecciones, pero mi realidad ha cambiado y ya yo no lo quiero. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Sí, Norita, el docente que realiza la solicitud eventualmente tendría tiempo hasta el 31 de enero, inclusive del 2026, para desestimar el movimiento. Recordar que, bueno, históricamente se han comunicado los resultados de los procesos como en el último trimestre del año. Hay un tema que para nosotros los docentes genera mucha angustia, y es, bueno, me dieron un traslado en un centro educativo. ¿Qué pasa si yo llego y no hay matrícula real en ese centro educativo? Sí, bueno, es una pregunta muy importante que nos la hacen prácticamente todos los años, pero quisiera antes que entráramos a hablar sobre los aumentos de lecciones por el artículo 83 para que enlacemos estas consultas. Claro, claro.
Bueno, hablemos de aumento de elecciones. Esa es la expectativa de todos los docentes propietarios. Y máxime ahora que gracias al transitorio 9 hay propiedades, como hay propiedades de 40 lecciones, hay propiedades de 10, de 15, de 20 lecciones. Entonces la expectativa de todos los docentes propietarios hoy es: quiero aumentar mis lecciones. Y bueno, es parte del proceso que se está haciendo, los aumentos de lecciones, o también llamados aumentos por el artículo 83, inciso B del Estatuto de Servicio Civil. Quiero hablar tal vez de, primero, como las generalidades, disposiciones importantes para realizar un aumento de lecciones, para ya ahorita entrar un poquito más en algunos detalles. Bueno, primero, esos movimientos, ¿quién puede hacer un aumento de lecciones en propiedad? Un docente de secundaria, únicamente. ¿Por qué? Porque los docentes de primaria, ellos laboran por plaza, y la plaza se otorga con 30 lecciones por plaza. Entonces este proceso lo pueden realizar únicamente los docentes de secundaria, profesores de enseñanza técnico profesional, profesores de enseñanza media. Ahora, la resolución de estos traslados también va a estar sujeta a varios criterios y a la necesidad del servicio. Siempre recordarles que el número máximo, como anteriormente lo dijo Débora, que se le puede otorgar a un docente propietario son 40 lecciones. No van aquí en estos procesos pues lecciones interinas que ya se traían, no. Estamos hablando de completar las 40 lecciones en propiedad, que es el derecho que se tiene. Y también creo que es importante pensar bien lo que yo voy a hacer. Si es posible hacer una investigación del centro educativo, si tengo la posibilidad de conversar con algún colega, mira cómo está la situación en el colegio, cuántas lecciones hay ahorita. No todo el mundo tiene esa posibilidad, pero muchas veces sí se pueden comunicar entre docentes de distintas regiones para ver cómo está la situación de la matrícula. Y es muy importante, compañeros, que la cantidad de lecciones que ustedes vayan a poner, que aceptan como mínimo, que haya sido una decisión pensada. ¿Por qué? Porque si Tatiana viene y dice, bueno, yo acepto mínimo 15 lecciones, yo después no podría reclamar si en el centro educativo que yo solicité, lo que quedaron fueron 15 y no me las otorgaron en ese proceso, porque yo puse que quería un mínimo de 20. Entonces es importante también considerar las fluctuaciones de la matrícula que pueden haber, porque lo que yo voy a consignar en esa oferta o me puede aumentar posibilidades o me las puede disminuir. Claro. ¿Verdad? Yo no le voy a decir a todos que vayan a ofertar N cantidad de lecciones o el mínimo, porque todos tenemos condiciones y aspiraciones diferentes. Tatiana, y es que tiene un impacto directo en mi salario del próximo año, claro, ¿verdad? En los ingresos que yo voy a tener para resolver mi cotidianeidad. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de con cuánto yo puedo sobrevivir, ¿verdad? Claro. Que eso es fundamental, es una toma de decisión consciente, ¿verdad? Y sabiendo que estoy arriesgando. Sí, y como en los concursos docentes, si yo en un concurso docente voy a consignar que aplico, o sea, que estoy dispuesta a irme a cualquier parte del país, eso es algo importante a considerar. Entonces, si en un aumento de elecciones yo pongo 5 instituciones y pongo un mínimo, tengo que, desde que yo lo hago, de una vez mentalizarme en que me pueden resolver en cualquiera de esas, con ese mínimo de cantidad de lecciones. También quisiera aclarar algo, un tema que nos consulta mucho y que todos los años cuando se resuelven estos procesos es frecuente. Por ejemplo, yo tengo 20 lecciones en propiedad que las traigo desde hace años. Entonces yo solicito un aumento de 20 en otro centro educativo. Pues llega el curso lectivo donde quedan firme ese movimiento y yo digo, bueno, voy a desestimar las otras 20 que ya traía. Eso no es factible. ¿Por qué? Porque yo no puedo desestimar las lecciones que dieron origen a ese movimiento en propiedad, porque se quedaría sin fundamento legal la solicitud. En el MEP también le llaman las lecciones madre, porque son las lecciones de donde se originó ese aumento. Entonces yo no puedo venir, quedarme con el aumento y desestimar el movimiento que lo originó. Muy bien, es muy importante esa explicación. Yo creo que este programa que nos ayuda a formar e informar a nuestra afiliación nos da esos recursos, y yo siempre lo digo, no es solamente para mi gestión, para lo que yo estoy haciendo, sino que por medio del conocimiento que yo adquiero, yo le puedo ayudar a mi compañero de la base que anda buscando, que me pide recomendaciones, ¿verdad?
ese deseo de servicio, de información correcta, ese decirle, llámese al 2547-7841 y pídales consejo a los compañeros del departamento laboral. Póngase un correíto al departamento laboral de nuestro sindicato, que es una plataforma de lucha donde todos nos estamos ahí apoyando. ¿Para qué? Para que este proceso mejore su calidad de vida y este proceso también le permita a usted lograr sus metas, lograr sus expectativas de una forma realista, considerando los riesgos, claro, ¿verdad? Que es lo que nos estás ofreciendo. Y la idea es orientarlos. A veces nos ponen varios escenarios y entonces ya pues uno le dice, bueno, vamos a valorar las posibilidades. Claro, es una decisión súper personal, sin embargo hay que valorar las posibilidades. Como esta semana anterior me llama una docente y me dice, Tatiana, necesito unificar 1000 lecciones en un centro educativo, y porque trabaja en 2 colegios. Me dice, en este centro educativo donde yo estoy interesada, se va a pensionar una compañera, entonces yo quiero que se me haga el aumento de lecciones en propiedad en este centro educativo. Le digo yo, bueno, pero ¿cuándo se pensiona la compañera? Me dice, se va a pensionar creo que en julio, agosto. Eso es importante. Son lecciones que todavía el sistema SALTAD no va a considerar porque no están vacantes. Claro. En la buena teoría, las lecciones que salgan en el sistema y los puestos que salgan en el sistema son los que hoy se encuentran vacantes. Entonces, si una compañera se va a pensionar en julio, agosto o posterior a este proceso, esas lecciones no van a salir todavía porque no se han liberado. No se las pueden asignar, claro. Entonces ya ahí la persona, pues la afiliada valora si se espera al próximo año o si realiza otro tipo de solicitud en otro centro educativo. Tal vez vamos cerrando un poco con un último tema, que es el tema de la permuta. ¿Qué es eso, una permuta? ¿Cómo yo lo puedo hacer? ¿Y qué sucede si yo permuto con un funcionario que se va a pensionar el otro año? Eso es importante, claro. Bueno, primero pongamos en contexto qué es una permuta, porque ya ahorita les voy a contar unas experiencias que hemos tenido estos días con algunas consultas. Bueno, una permuta es el intercambio de plazas de igual o distinta clase. Es un requisito indispensable haber cumplido 2 años como mínimo en esa plaza. Ahora, del 2018 para acá se hicieron unas modificaciones. El área de carrera docente de la Dirección General de Servicio Civil realizó unas modificaciones a lo que son las permutas. Son casos realmente excepcionales porque siempre se han hecho en la misma clase de puesto y especialidad. Si usted es profesora de español y yo también, y le digo, bueno, Norita, yo quiero irme para Cartago, usted se quiere venir para San José, cambiemos. Entonces, eran normalmente las permutas, mismo puesto y especialidad, y la mayoría de los casos, pues así es. Yo convengo con otro docente el intercambio de la plaza. Lo que les estoy hablando del 2018, que se amplió, es que se podría, son unas excepciones, realizar una permuta en una distinta clase. Les voy a poner un ejemplo. Un profesor de enseñanza general básica sí podría en este proceso permutar con un profesor de enseñanza unidocente. Esto del 2018 para acá, porque se consideraron que son puestos homólogos o por lo menos se cumplen con el mismo requisito. Entonces, esto se podría. Les voy a poner otro ejemplo. Un profesor de enseñanza técnico profesional de 3er y 4er ciclo podría permutar con un profesor de enseñanza técnico profesional de 1er y 2er ciclo. No en todos los casos. Son casos especiales. Son casos especiales. Por ejemplo, un docente de música, un docente de artes plásticas, de educación física, que los requisitos son los mismos. El título que a mí me permite en educación musical, en educación física, en artes plásticas, dar clases en 1er y 2er ciclo, es el mismo que me permite, correcto. Porque no hay una especialidad diferente para cada ciclo. Entonces, son casos excepcionales que se podrían realizar permutas. Pero una permuta, la mayoría, digamos, de las permutas, pues sí, se pueden hacer también por medio del sistema SALTAD. El sistema enlazaría a las personas que están interesadas. Esa es una opción. Ingresar los datos y por... Tatiana, ¿y este proceso se puede hacer solamente ahora o se puede hacer durante todo el año? No, ahora, en este mes de abril.
Anteriormente sí se realizaron algunas permutas, porque recordemos que nos quedamos por 2 años sin proceso ordinario, entonces el MEP tuvo que considerar algunas, claro. Pero ahorita quienes están interesados, realizarlo en el mes de abril. Importante también, si yo convengo con otro docente una permuta, hay que descargar un formulario que tiene que llevar los datos de ambos docentes, de las plazas, tiene que ir firmado por los directores y en este caso se envía al sector que corresponde. Bueno, habría que correr en este momento, ¿verdad? Claro. Para hacer eso porque tenemos la Semana Santa, ¿verdad? Sí. Y entonces no van a estar trabajando los directores y habría que hacer un proceso muy ágil para poder lograr ese objetivo de la permuta. Así que sí, invitarlos e invitarlas, ¿verdad? A reflexionar sobre esto, a buscar las opciones y que no se nos olvide que en la plataforma de APSE tenemos ahí un espacio para poder buscar esas afinidades en otros centros educativos que nos permita encontrar pareja, digo yo, encontrar la pareja con quien yo puedo permutar. Claro, y eso, bueno, ha sido un beneficio para quienes han estado interesados porque si usted de Limón y yo de San José y estamos trabajando lejos de nuestra familia, pagando además un alquiler, pues es una opción muy buena que podamos realizar ese intercambio de plazas. También importante que ahorita me consultaste que qué sucede si yo permuto con un funcionario que se va a pensionar el otro año. El artículo 66 del reglamento de la carrera docente dice que la permuta se dejaría sin efecto si no se cumple todo el curso lectivo. Y no estoy hablando solo de una persona, yo les pongo un ejemplo porque esas son consultas frecuentes. Ay, es que quiero permutar con un compañero, pero él se va a pensionar el otro año. Eso quedaría sin efecto. La persona, la otra permutante tendría que regresarse a la plaza. Y no solo hablo de un caso de alguien que se pensione, sino que también si el otro compañero renuncia, igual. Queda sin efecto el movimiento, tendría que esperarse todo el curso lectivo 2026 para posterior realizar cualquier otro tipo de movimiento. Muchísimas gracias, compañeras, de verdad que este programa es fundamental y mucha gente lo está esperando. Decirles a nuestros compañeros y compañeras que compartan este programa, que hay muchas preguntas, muchas dudas, hay gente que está obteniendo plazas a través del transitorio y necesita ese aumento de elecciones, necesita solicitar ese traslado, ¿verdad?, que no había salido desde el 2020, cuando salieron las propiedades y mucha gente quedó muy lejos de su casa. Entonces, pasemos este programa con bondad, veámoslo en los centros educativos, en los consejos de profesores para apoyarnos unos a otros y ayudarnos precisamente a salir. Agradecerles muchísimo toda esta asesoría, capacitación y acompañamiento que se da en este programa, pero también el que damos allá en el departamento laboral, ya sea de forma virtual o de forma presencial. Muchísimas gracias, pero vamos ahora a la sección Agenda a su alcance. Y aquí en APSE estamos felices por esta fiesta que hemos vivido, porque 1.700 bases de nuestros sindicatos celebraron sus primeras asambleas en la semana del 31 de marzo hasta el 4 de abril. La dirigencia nacional de APSE visitó varias de las bases de APSE para escuchar y atender las inquietudes y planteamientos de la afiliación. Al finalizar con estas primeras asambleas del año, se cumple con la parte del proceso democrático en los cuales se elige las nuevas directivas de base y todos los puestos que se indicaron en la agenda. Vivian Chávez Chinchilla, nuestra presidenta de APSE, manifestó que la dirigencia de APSE se siente complacida y desea muchos éxitos en esta nueva etapa a cada compañero y compañera que participaron en este proceso y asumiendo los liderazgos desde las bases. Muchísimas gracias por esta participación que han tenido en las asambleas de base. Agradecer muchísimo a toda nuestra gente. Decirles que en este sindicato nos apoyamos, nos unimos, nos acompañamos muchísimo porque sabemos que es en esta plataforma de lucha donde nosotros podemos salir adelante. Muchísimas gracias por estar con nosotros y no olvide compartir este programa porque también tengo que decirles que el próximo miércoles, que es miércoles de la Semana Santa,
no tendremos programa. Nos vemos el miércoles siguiente. No se lo pierda a las 5 de la tarde.